Cuento hasta 5. Muy buenas noches, estimados maestras, maestros y los que nos andan viendo por el Face, tanto de Avelinos Bolivia como de Avelinos Cochabamba. Vamos a iniciar la segunda semana de los talleres virtuales de ascenso de categoría para esta gestión, ¿no? En esta oportunidad voy a exponer 2 decretos que son muy importantes en el tema educativo, ¿no? 2 decretos que están ligados a las leyes que ya han tocado mis compañeros la anterior semana y todavía lo van a ir viendo en esta semana. El decreto, el 1302, que es del 1 de agosto del 2012, y el decreto 1320 del 8 de agosto del 2012, ¿ya? Bueno, iniciando, vamos a ver primeramente el decreto, el 1302. ¿Cuál es el objeto de este decreto? ¿No? Poquito haciendo un paréntesis, las leyes, los decretos tienen un objeto, ¿ya? Que normalmente nosotros en el ámbito educativo lo llamamos como el sentido, ¿ya? Pero en el tema normativo lo llaman como objeto. ¿Cuál es el objeto de este decreto? El objeto es establecer mecanismos que coadyuven a la erradicación de la violencia y el maltrato y abuso, ¿ya? Entonces, nos va a dar unos mecanismos que el Ministerio de Educación debe implementar para erradicar la violencia, el maltrato y abuso. Obviamente en el ámbito educativo. Implica eso no solo en educación regular. Hay que tomar en cuenta que esto también implica en educación alternativa especial, institutos técnicos, escuelas superiores de formación de maestros, ¿no? Y todos los ámbitos que implica el sistema educativo plurinacional, ¿no? Muchas veces solamente cuando sale, dice ámbito educativo y nos cerramos en lo que es educación regular, y no es así, ¿no? Hay que tomar en cuenta en todo el ámbito educativo. Ese es el objeto, a recordarse, es establecer mecanismos que coadyuven en la erradicación de la violencia, el maltrato y el abuso. Empezamos con el artículo 2. Uno de los mecanismos es denuncia y seguimiento de la acción, ¿no? ¿Qué nos plantea? Que los directores departamentales, Ministerio de Educación, tienen la obligación de denunciar y coadyuvar en la acción penal correspondiente hasta su conclusión. Denunciar, ¿qué nos dice? Los actos de violencia, maltrato y abuso sexual a las niñas, niños y estudiantes. Entonces, no pueden hacerse, como vulgarmente decimos a la vista gorda, de que no pasó nada o por no meterme en problemas, que muchas veces se escucha eso, ¿no? Para evitarnos problemas no haremos las denuncias, dice. Que siga nomás, a ver, hablaremos, conversaremos, ¿no? Y están siendo partícipes, ¿no? De una violencia al no denunciar. Entonces nos plantea el artículo 2 que los directores y el Ministerio de Educación tienen la obligación de denunciar. El Ministerio el 2019 ya sacó un protocolo, lo tenemos acá como imagen en la carátula, un protocolo de prevención, actuación y denuncia en casos de violencia. Ahí te da ciertos protocolos, ahí hay una matriz, hay una ruta crítica de cómo debe hacerse la denuncia. Entonces, todos los maestros, las maestras, maestros, educadores, debemos conocer este protocolo, ¿no? Este año, el gobierno de facto ha sacado también un protocolo medio escueto, muchos vacíos, pero bueno, en la línea, me imagino que de este decreto sacaron
igual el plan de contingencia, si no me equivoco, ¿no? Ese es el artículo 2, entonces a tomar en cuenta, ¿sí? Tenemos la obligación, los directores departamentales y el ministerio tienen la obligación de denunciar. Ese es un mecanismo. No podemos hacernos a la vista gorda o decir, no pasó nada, hablaremos nomás, no. Hay algo que nos dice que debemos de ejecutar, ¿no? El artículo 3, medidas de seguridad y protección, ¿ya? Con relación, este artículo 3 se divide en parágrafos. Este es el primer parágrafo, ¿ya? Que ha sido seguramente, en cuanto ha sido emitido, ha salido a la luz el decreto supremo, ha sido observado este parágrafo y ha sido modificado, ¿no? Y ahí viene el decreto supremo, el 1320. Por eso los dos van juntitos. El 1302 y el 1320 van juntos. Porque este parágrafo es modificado. Y es modificado justamente donde lo he pintado con amarillo, son esa parte donde lo he modificado. Seguramente los abogados han observado, han dicho, porque acá dice, atenten contra la vida, la integridad física, psicológica y sexual. ¿Y cómo lo han modificado? Lo veremos cómo lo modifican ese artículo. Entonces, el decreto supremo, el 1320, tiene un solo artículo. Como es un decreto que modifica, entonces tiene un solo artículo. Y ese artículo plantea modificar el parágrafo 1 del artículo 3, del que hemos visto hace rato, ¿no? Y lo vamos a ver ahora, ¿cuál es ese? Artículo 3, medidas de seguridad y protección. El director, o sea, estamos hablando de los actores principales de la educación. El director, el docente y los administrativos, ¿no? Plantea que fueran imputados formalmente por la comisión de delito de agresión y violencia sexual en contra de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Si se acuerdan hace rato en la diapositiva anterior, incluía ahí otro término de agresión física o otro elemento, otro delito más, ¿no? Que lo han suprimido y se han ligado más al tema de delitos de agresión y violencia sexual, ¿no? Entonces ahí ya nos plantea como otro mecanismo, que es la medida de seguridad y protección, que en cuanto es imputado, ya sea el director, docente o administrativo, imputado formalmente, será suspendido de sus funciones. Entonces, si es director, ya no ejercerá ser director. Si es maestro o maestra, obviamente, ya no va a ejercer ese rol de maestra a maestra. Si es un regente, lo mismo. Cualquier otro rol que esté desarrollando en la unidad educativa es suspendido, ¿no? Y además, sin goce de haber, ¿no? Pues ya no va a percibir el sueldo que estaba percibiendo desde el momento en que es imputado formalmente, ¿ya? Ese es un término netamente de los abogados. No quiere decir esto que si pongámonos una maestra o un maestro X comete un delito y van y le denuncian inmediatamente de que hay una niña, un niño que le ha denunciado que este maestro la ha golpeado, le ha pegado con cinturón y todo lo demás, ¿no? Desde ese momento en que ha sido la denuncia, lo vamos a suspender y le vamos a quitar el tema de goce de haberes. No es así. Hay un procedimiento investigativo todavía para llegar a la imputación formal. Y eso lo hace el fiscal y el juez, si no me equivoco, ¿no? Ellos son los encargados de decir que está imputado formalmente. Ya a partir de eso, él irá con una medida sustitutiva o irá a la cárcel o estará en su casa encerrado. Entonces,
hay muchos mecanismos que la justicia lo va a plantear cuando sea imputado formalmente, ¿no? El parágrafo 2, este es el único que nos habla del decreto supremo del 1320, ese es el modificado, ¿no? Ahora vamos a seguir en... Un ratito. Bueno, este tema de la tecnología, vamos a ver. Ya. Seguimos. Ese es el parágrafo 1, el que hemos visto. Ahora vemos el parágrafo 2 del artículo 3. ¿Qué nos plantea? Producida la imputación formal, entonces ya se le ha hecho la imputación formal, ¿no? Luego dice, el director departamental de educación va a comunicar, el director departamental, donde se haya producido el hecho, pongámonos en el ejemplo de Cochabamba. Entonces, el director departamental de Cochabamba, una vez él conocido la imputación formal sobre una maestra X o un maestro X o un director o un administrativo X, su obligación es dar a conocer, comunicar al Ministerio de Educación para que se proceda a la suspensión del gozo de haberes. ¿No es lo que decía en el anterior? Ya no trabaja y por ende ya no recibe más su sueldo, ¿no? Entonces el parágrafo 2 está aclarando que el director departamental debe dar a conocer, ¿no?, la imputación formal de la maestra X o el maestro X al Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación, a partir de la oficina de planillas y demás cosas, hará la suspensión del haber del imputado, ¿no? Hasta ahí. Y obviamente sigue un proceso penal eso, ¿no? O sea, ya es otro tema eso a la continuación de eso. Ahora, pongámonos en el ejemplo, en el parágrafo 3 dice, en caso de sobreseimiento, habría que preguntarnos qué es un sobreseimiento. El sobreseimiento se da cuando se anula, diremos, un proceso. Un ejemplo, se anula el proceso por falta de pruebas. Entonces, el juez da un sobreseimiento sobre ese caso. De esa maestra X que estábamos dando el ejemplo, han pasado todo un proceso. Pongámonos que ha pasado el juicio durante 2 años. Ha durado 2 años todo el proceso penal entre abogados, todo lo demás que muchos de ustedes conocen al escuchar los medios de comunicación o a partir de algún vecino o alguien que le comenta cómo están en estas situaciones, ¿no? A partir de los 2 años se ve con todas las investigaciones y todo lo demás que se desarrolla, ven que no hay pruebas, ¿no? Que no hay pruebas. Como no hay pruebas, entonces dicta un sobreseimiento el juez, ¿ya? Entonces, como que se anula toda la imputación y todo lo demás, ¿no? Ahora, hasta ahí acaba todo el proceso penal. Se dicta el sobreseimiento y acaba el proceso penal, ¿no? ¿Qué implica con esta maestra X que estamos del ejemplo? Entonces, ella seguramente una vez que ha pasado eso, si estaba en la cárcel, va a salir de la cárcel y ella, ¿no ve? Dice, emitido por la autoridad competente o sentencia absolutoria, la o el director docente o administrativo será restituido en sus funciones. O sea, esta maestra X, que ha sido imputada en un inicio, se la ha sacado de su fuente laboral, ya no estaba cobrando su sueldo, han pasado durante todos 2 años todo el proceso penal y ha salido el juez, ha emitido el juez un sobreseimiento sobre su caso. ¿Qué debe hacer ella? Obviamente,
comunicar eso al director departamental y seguir todo un protocolo para que se le restituya al cargo en la cual estaba esa maestra, ¿no? Si esa maestra estaba en una unidad educativa, pongámonos un ejemplo, Eduardo Avaroa, un ejemplo, ¿no? Se lo va a ir y se la va a restituir en ese cargo, en esa unidad educativa. Además, que se le va a devolver su sueldo desde el momento en que se le ha retenido hasta el mes en el cual ha salido el sobreseimiento, se le va a restituir su haber, ¿no? Entonces, esa maestra obviamente durante 2 años ha estado pues en complicaciones, ha sido inocente y ha salido, entonces va a poder volver a trabajar y volver a ganar otra vez el sueldo, y de los 2 años perdidos se le va a devolver, ¿no? En el caso de que la maestra, el director, un administrativo o cualquier otro actor principal de la educación haya sido imputado y luego haya salido con un sobreseimiento, ¿ya? Entonces, todo es ese proceso que nos da para garantizar además, si esta persona, obviamente, si se le ha dado un sobreseimiento o una sentencia absolutoria, esa persona es inocente, ¿verdad? Entonces se le restituye su fuente laboral y su sueldo, ¿no? Ese es el artículo 3. Seguiremos. ¿Qué nos plantea el artículo 4? Esto es importante ya tomarlo en cuenta también, ¿no? Esto ya va más por el tema mucho más pedagógico. El otro artículo ya nos hablaba de un término, de un elemento más de derecho, de abogados y demás cosas. Pero este artículo 4 nos compete más porque nos habla más de un tema pedagógico. Nos habla el plan para una educación sin violencia. Igual, está dividido en parágrafos. Parágrafo 1 nos dice, el Ministerio de Educación, ¿no?, desarrollará como mecanismo de prevención e intervención un plan específico para enfrentar la violencia, maltrato y abuso en el ámbito educativo. Entonces el ministerio tendrá que plantear un plan específico. Lo manda el decreto, ¿no? Y si no me equivoco también está en el Código Niño-Niña. Debe elaborar un plan, ¿sí? Un plan. ¿Qué debe tener este plan? Ya, vamos a verlo. En su parágrafo 2 nos dice, el plan referido en el anterior parágrafo debe tener las siguientes acciones. Ya nos dice qué debe tener el plan. No solamente, no es ambiguo, no dice hay que hacer un plan y listo. No, nos dice qué acciones debe de tener. Veremos la primera acción. Capacitación y difusión de estrategias de prevención de toda forma de violencia, maltrato y abuso. Este plan debe contener la capacitación y difusión de estrategias de prevención. ¿Sí? Perdón, voy a... ¿A quiénes hay que capacitar? Hay que capacitar, ¿no?, a los actores directos de la educación. ¿Quiénes son? Ya lo hemos ido mencionando hace rato, pero hay un actor que no hemos mencionado hace rato. Hay que capacitar, obviamente, los directores, las y los maestros, las y los administrativos, las y los padres de familia. Porque estamos hablando de un plan para una educación sin violencia. Y no podemos sacarlos a los padres de familia de este plan. No podemos hacer eso. También tienen que estar incluidos los padres de familia en este plan de capacitación, ¿no?
Todos debemos capacitarnos, todos los actores directos de la educación debemos capacitarnos y plantear estrategias de prevención. Eso es lo que nos dice este plan. Este decreto es lo que nos plantea eso, la primera acción, para conocer qué es violencia, qué es maltrato. ¿Serán dos términos similares, iguales, diferentes? Hay que saberlo. Hay que saberlo sobre violencia sexual, ¿no? En el proyecto en el cual trabajaba, cuando planteaba qué es violencia sexual, muchos solamente se remitían al acto de penetración. Esa es violencia sexual. Y solamente se remitían a eso. Pero la violencia sexual no es solo eso. La violencia sexual también es los famosos piropos cuando la persona no le gusta. ¿No? La hipersexualización de las niñas, de los niños. Eso es violencia sexual. Y pareciéramos que fueran cosas normales, ¿no? Son cosas de niños, dicen, ¿no? O, por ejemplo, había una temporada de un payasito que sacaba en las redes, decía, quitemos el reggaetón de los cumpleaños, de las fiestas de cumpleaños de las niñas y los niños. Y algunos se reían, decían, no, ¿cómo? O sea, y lo ponen reggaetón y les hacen bailar a las niñas y los niños el reggaetón, ¿no? Y bailan igual como lo ven en los medios de comunicación. Y esa es una forma de hipersexualización de las niñas, ¿no? Y es una violencia sexual. Y decimos, no, es cosa natural, ¿no? Pero sin embargo, estamos en esa situación. La violencia simbólica es otro término que no lo estamos manejando, no estamos tomando en cuenta como maestras, maestros sobre el tema de violencia simbólica, ¿no? Y entre esos está ligado lo que es el machismo, ¿no? Y está ligado el tema de los medios de comunicación como una violencia simbólica, donde ahí se muestra con toda la naturalidad programas con escenas sexuales a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a la 1 de la tarde, a las 2, 3 de la tarde, en horario en que los niños están frente al televisor. Y no decimos nada. Muchas de esas novelas son las que miramos los padres de familia, los maestros, y no decimos nada. O solamente les decimos, no veas o tapate los ojos. Pero sin embargo, sabemos la curiosidad de nuestros niños. Entonces son esos elementos que hay que conocer. Y eso es lo que nos plantea el plan. Capacitación y difusión de estrategias. ¿Qué estrategias hay que plantear? No solamente hacer una feria en la unidad educativa como una estrategia de prevención, no, hay que armar, ya en el protocolo anterior que les mostraba, hay una ruta crítica para poder desarrollar todo ese proceso de prevención, ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos prevenir el bullying? ¿Cómo podemos prevenir en esta época que hemos vivido el ciberbullying? ¿Cómo podemos hacerlo? Y hay que plantear esas estrategias. Y en eso tienen que estar incluidos lo que les decía. Las madres y padres de familia tienen que estar incluidos. Porque si no están incluidos, es como una mesa con simplemente 3 patas. En un momento se nos cae, ¿no? Si falta una pata. Entonces hay que plantear. Entre todos los actores hay que plantear esas estrategias de prevención. Es lo que nos plantea esto. ¿Sí? Vayamos a la segunda acción. Plantea desarrollo de lineamientos curriculares con contenido de prevención de violencia, maltrato y abuso, ¿no? Y ese sistema educativo plurinacional, no solamente de regular. Yo maestro ya me he capacitado, he conocido, he desarrollado muchos procesos de capacitación, entonces ya conozco.
Como ya conozco la temática, ya sé que es maltrato, ya sé que es violencia, ya sé que abuso sexual no solamente es el tema de penetración, sino hay un montón de elementos que implica el abuso sexual, entonces voy a poder plantear lineamientos curriculares, contenidos para poder desarrollar y saber, obviamente, ¿no? Con niños pequeñitos sabré cómo hablar el tema de violencia. Con adolescentes ya será otra temática, mucho más profundo para poder desarrollar. ¿No ven? Pero tengo que conocer. Como maestro, maestra, tengo que conocer. Si no conozco, ¿cómo puedo plantear los lineamientos curriculares o los contenidos? Entonces, el primer paso es importante, ¿verdad? La primera acción es importante. Aparte de que yo me pase los talleres, los cursos, tengo que autoformarme, leer, investigar, para poder a partir de eso desarrollar la segunda acción. Lineamientos curriculares, contenidos, para poder prevenir la violencia, ¿no? Entonces es importante, cada paso es importante, ¿ya? Y no solamente, vuelvo a recalcar, no solamente es en el sistema regular, también hay que verlo en los centros de educación alternativa, en centros de educación especial, en las escuelas superiores de formación de maestros, donde creo que ahí pongo puntos suspensivos porque pareciera que no se desarrolla nada. Pareciera, pero dejo puntos suspensivos, ¿no? En educación superior más que todo, ¿no? La tercera acción, establecer lineamientos para un sistema de seguimiento, monitoreo del plan. Entonces elaboramos el plan, hay que hacer un sistema de monitoreo de que todas las acciones que estamos desarrollando o se han plasmado en el documento se vayan desarrollando. Entonces, para eso hay que plantear un sistema de seguimiento, monitoreo del plan, para que se desarrolle lo primero, que es capacitación. Porque si mi maestra, mi maestro no sabe qué es violencia sexual, ¿cómo va a desarrollar los lineamientos y los contenidos curriculares? ¿Verdad? Entonces, hay que plantear ese plan de seguimiento y monitoreo, ¿no? Para poder desarrollar todos los pasos que nos plantea el plan. ¿Ya? Esa es la tercera acción. Y como última acción, dice, promover la conformación de comités de promoción de la convivencia pacífica y armónica. Hay que desarrollar los comités de promoción, que estén integrados todos los actores de la educación, ¿no? Para que este comité, a la vez, puede ser también este comité quien vaya a desarrollar el seguimiento y el monitoreo del plan, ¿no? Puede ser que este comité también tenga otra acción de los protocolos de denuncia. Puede ser el inicial, el que vaya a desarrollar esos protocolos también, ¿no? Pero hay que generar un comité de promoción de la convivencia pacífica y armónica, ¿no? Que estén compuestos por madres, padres de familia, la directora o el director, las maestras, maestros y los administrativos. También tendrían que estar los estudiantes, ¿no? Para que ellos se apropien, se empoderen de ese plan, ¿no? Y se empoderen en la lucha contra la violencia, el maltrato, ¿no? Entonces son estas 4 acciones que nos plantea el artículo 4, ¿no? Este decreto, el 1302, es así de cortito. Son 4 artículos que nos plantea, ¿no? No son difíciles de memorizarlas, sino hay que buscar el sentido para poder entenderlo, ¿no? Y el decreto, el 1320, es simplemente el que nos modifica el parágrafo 1 del artículo 3, ¿no? Es así de pequeñito este artículo, este decreto, ¿no? ¿Ya? Y, bueno, si no hay más, agradecerles por haberme escuchado, haber compartido un poco sobre este decreto y hablar otras temáticas que
implicaba también con relación a esto, ¿no? El tema de capacitarnos, ¿sí? Hay que capacitarnos, hay que conocer, hay que autoformarnos, ¿no? No siempre esperar un certificado, porque a veces estamos tan acostumbrados al cartonaje, ¿no? A la meritocracia que a veces no nos responde. Más bien hay que buscar formas de capacitarnos, de aprender, ¿no? De desarrollar estos procesos. El tema de la violencia es un tema muy importante. Como maestras, maestros, es un tema muy importante, ¿no? Y lo hemos ido escuchando y lo vamos escuchando todos los días en los medios de comunicación, temas de feminicidio, temas de violencia a los niños, de violaciones a las niñas, a los niños, adolescentes, ¿no? Y eso es porque uno, obviamente, hay que romper ese ciclo de violencia, ¿no? Hay que capacitarnos nosotros como maestros, maestros. Y a partir de ese proceso, desarrollar los procesos de capacitación con los padres, con las madres de familia, para que ellos puedan concientizarse de esos elementos y poder empezar a luchar. Y si esas personas también son violentas, seguramente entrarán en un proceso de reflexión, de concientización y podrán hacer un quiebre en ese círculo y en ese ciclo de la violencia, ¿no? Entonces, agradecerles y nuevamente motivarles a seguir en estos talleres que vamos a ir desarrollando a lo largo de la semana con algunas otras leyes y algunas otras temáticas, ¿no? Muchas gracias. Estaremos viéndonos, escuchándonos en los siguientes días. Gracias.